La palabra de Dios, Hebreos capítulo 7, versículo 20 hasta el 28. Vamos a leer intercalado. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juro el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartados de los pecados y hecho más humilde que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Vamos a decir dos veces: Dios es quien tiene que ser servido. 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 Si alguien dice ¿quién es Dios exactamente?, la forma correcta de responder es: Dios es quien debe ser servido. Él es quien recibe todo tipo de servicio por toda la eternidad, todos los que están en la tierra, todos los que están en el cielo y debajo de la tierra. ¿Qué es el pecado? El pecado es no servir a Dios. ¿Qué es la desobediencia? Es el no servir a Dios. Por eso el servir a Dios es ser justo. Cuando alguien nos pregunta qué es la justicia, qué es el no tener pecado, es el servir a Dios. Pero entonces, si uno sirve a Dios, pero entonces todos nosotros debemos servir a Dios, todos tenemos que servir a Dios. Sin embargo, Dios no recibe el servicio de los pecadores. Él no acepta el servicio de estos pecadores. Los pecadores a quienes sirven al diablo, ellos pertenecen al diablo. Los que cometen el pecado pertenecen al diablo, no pueden servir a Dios. Y por eso Dios no desea recibir el servicio de los pecadores, sino que Él desea recibir el servicio de los que no tienen pecado. Por eso Dios no desea ser servido por los pecadores. Pero ¿quién es aquel que no tiene pecado? Solamente Jesús. Jesús es el único que Dios aceptó. ¿Quién Él? ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, como dice Mateo 3:17 cuando recibe el bautismo, y cuando sube al monte de la transgresión también, como dice Mateo 17:5, que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Dios solamente recibe el servicio de Jesucristo, quien es justo. Por eso, cuando todos nosotros deseamos servir a Dios, tenemos que entrar en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando solo entramos en Él y somos uno en Él, podemos servirlo a Él. Como Noé entró en el barca y como sus hijos entraron en ese lugar, fueron salvos. De esta misma forma, Dios solamente recibe el servicio de Jesucristo y nosotros tenemos que entrar en Jesucristo para que así podamos ser justificados y así nosotros podamos servirle a Él. Dios, Él solamente recibe el servicio de Jesucristo, que no tiene pecado, que es justo.
Entonces, aquellos que sirven a Dios, ¿cómo se les llama? Sacerdotes. Aquellos que sirven a Dios, ¿qué le dice? ¿Qué es lo que les dice? Es el servir, es entregar el sacrificio delante de Dios. Por eso aquel que sirve a Dios no debe tener pecado. Por eso, nosotros solamente dentro de Cristo podemos servirle a Él. Por eso cuando nosotros servimos a Dios, entregamos sacrificio. Cuando hablamos sobre este sacrificio, ¿qué es lo que significa? Es tener esa reconciliación con Dios, esa reconciliación. Por eso está hablando de tener esa comunión con Dios por toda la eternidad. Por eso en el Antiguo Testamento ellos tenían los sacrificios, pero estos tipos de sacrificio era un tipo de ceremonia. Por eso ellos entregaban diferentes, pues la sangre de las ovejas y las vacas, y también entregaban esos panes delante de él y sus granos. Pero en el Nuevo Testamento, como cuando dan sacrificio delante de Dios, entregan ese sacrificio vivo, o sea, espiritual. Por eso en el Nuevo Testamento se le llama el servicio, es el culto en que nosotros entregamos. Pero en el Antiguo Testamento es el sacrificio. Pero entonces, ¿qué significa el servicio, el culto? ¿Qué significa en hebreo? Significa el ver a Dios, el tener ese encuentro con Él. Eso es lo que significa el servicio, pero en el Antiguo Testamento se le llama el sacrificio. Pero entonces es algo que ellos hacían, solo un tipo de ceremonia, y el Nuevo Testamento se le hace como sacrificio vivo. Tiene que ser sacrificio vivo en el cual nosotros entregamos en espíritu. Cuando hablamos sobre sacrificio vivo, es algo que se le entrega a través, ¿quién los entrega? El sacerdote. Pero algunas personas piensan que los pastores de hoy en día son sacerdotes de los que hablan en el Antiguo Testamento. Pero los pastores cuando predican o cuando llevan a toda la congregación, y esto es lo que hace pues solamente está haciendo algunas cosas de lo que hace el sacerdote. Pero la congregación en sí, toda la iglesia en sí, son sacerdotes, son quienes se entregan delante de Dios y quienes sirven a Dios siendo sacerdotes. Pero entonces, cuando nosotros vemos en el pasado, cuando vemos al catolicismo romano, podemos, pues, piensa un poco diferente acerca de esta perspectiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el catolicismo y en el protestantismo? ¿Cuál es la diferencia? Esto es algo que nosotros tenemos que saber. ¿Cuál es la diferencia en el catolicismo y el protestantismo? Es que en el catolicismo dice que cuando una persona desea servir a Dios, no puede ir a sí mismo. No puede pedir delante de Él, no puede pedir delante de Dios, sino que tiene que confesar sus pecados a través de ese sacerdote, a través de del Papa, o pues a través de ese sacerdote que tienen. Ellos no pueden ir directamente delante de Dios. Pero si vemos a los cristianos, ellos van directamente a Dios y se arrepienten delante de Dios y piden perdón delante de Dios. Pero esto es algo que Lutero, quien preparó la chispa de la reforma, él no hizo la reforma, pero él comenzó la chispa de la reforma, y él comenzó todo pues para la reforma. Pero ¿qué fue lo que Lutero dijo en ese momento? ¿Qué fue lo que dijo? Él hizo, es la reforma en la cual él quería hacer. ¿Qué era esto? Es que todos nosotros somos sacerdotes. Por eso, si nosotros vemos en el cristianismo, ¿cuál es la diferencia entre en el protestantismo y también en el catolicismo? Es que en el cristianismo es que todos nosotros somos sacerdotes. Todos nosotros somos sacerdotes. No es que algunas personas sean los sacerdotes y uno vaya delante de ellos y pide perdón delante de ellos para que Él pida delante de Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el cristianismo? Es que nosotros vemos a Dios directamente. Este es el cristianismo. Este es el fundamento del cristianismo bíblicamente y doctrinalmente en todo tipo de formas.
Por eso, esta es la diferencia entre el protestantismo y en el catolicismo. Vamos a decir todos juntos, todos somos sacerdotes, todos somos sacerdotes. Así es, esta es una de las características del cristianismo. Por eso todos, cada uno de nosotros tenemos el poder de venir delante de Dios y servirle a Él. Todos nosotros somos sacerdotes. Por eso el sacerdote, ¿qué es lo que hace delante de Dios? Siempre entrega ese sacrificio y también hace la obra de servir delante de Dios. Este es el sacerdote. Por eso nosotros cuando venimos delante de Dios, pues podemos verlo a Él personalmente y podemos tener ese encuentro con Él. Este es el sacerdote. Entonces, el sacerdote cuando viene delante de Dios y cuando traer sus sacrificios, ¿dónde entra? En el santuario. En el santuario podemos encontrar tres diferentes partes. La primera es el atrio, luego que es el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar donde está hablando, se refiere que donde Dios existe, donde solamente Dios puede permanecer y habitar. En el lugar santo es el lugar en donde las personas que le puedan servir puedan entrar en ese lugar y servirle a Dios. Y el atrio, ¿qué es el atrio? Es el lugar donde las personas pues traen sus sacrificios para que así entreguen a esos sacrificios delante de Dios. Por eso podemos encontrar esas tres diferentes partes. Por eso el sacerdote, al servir a Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Tiene que traer ese sacrificio. Ciertamente tiene que traer ese sacrificio. Cuando habla de ese sacrificio, es algo que tiene que tener la sangre. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice en Levíticos 17:11? Que dentro de la sangre está la vida y la vida puede salvarlos a ellos. Por eso, entonces, ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Y entonces, ¿qué es la vida? Que le puede salvar, que puede volver a vivir. Por eso, entonces, cuando trae el pecado, obviamente uno no puede venir delante de Dios. ¿Cómo lo muerto puede venir delante de Dios? Sino que la sangre que tiene vida, esta sangre que tiene vida, puede ver a Dios. Eso es lo que tiene que ser. Por eso se convierte en la redención. Por eso uno tiene que traer la sangre. Y luego, ¿qué es lo que tiene que traer? Esos panes. ¿Qué significa esos panes? Está hablando sobre la ofrenda. O sea, está hablando de estas dos cosas. Está hablando de estas dos cosas, son muy importantes. Es traer la ofrenda y el sacrificio. En el pasado mataban a una oveja o los animales y así entregaban delante de Dios y también ofrendaban sus panes a través de sus granos. Por eso todas estas dos cosas no tenían nada espiritual, sino que todas estas cosas son como un tipo de sacrificio. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo estamos teniendo un culto espiritual. Entonces, cuando nosotros venimos delante del santuario, entonces tenemos que entregar nuestra sangre y también tenemos que entregar los panes. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús nos dijo a nosotros? Ustedes tomen de mi sangre y coman de mi carne. Por eso, esa sangre de Cristo entra en nosotros y también esa carne de Jesús también entra en nosotros. ¿Qué fue lo que dijo? Yo dentro de ti. Por eso nosotros somos personas que hemos tenido la sangre de Cristo. Y nosotros sin la sangre de Cristo no podemos venir delante de Dios. Y esa sangre de Cristo está dentro de nosotros. Y esa sangre es algo que nosotros no podemos ver. En el pasado, los sacerdotes podían ver esa sangre y podían ver esos panes en el cual te entregaban como si fuera un tipo de conciencia. Pero nosotros ahora no podemos ver esos panes y la sangre. Pero ¿qué fue en Éxodo? ¿Qué fue lo que dice? Pónganlo sangre en los dinteles. Cuando yo vea esa sangre, yo pasaré de ti. Yo pasaré de ti. Por eso esa sangre es algo que solamente Dios puede ver, aunque esta sangre no puede verse en nosotros físicamente. ¿Qué fue lo que dice? Como nos dijo a nosotros, cuando veas esa sangre, yo pasaré. De esta forma, Jesús que lo dijo, yo dentro de ti, tú toma de mi sangre y come de mi carne. Por eso nosotros, cuando esta sangre está en nosotros, es algo que Dios solamente ve. Cuando nosotros vemos ese pecado en nosotros, es solamente el perecer, pero entonces cuando nosotros vemos esa sangre, entonces yo pasaré de ti, yo quitaré de ti esa destrucción, ese castigo. Por eso solamente ve la sangre.
Por eso, la sangre es algo que podían venir, que traían a través para el sacrificio, pero los panes, ¿para qué eran? Para poder entregar en ofrenda. Por eso dice que Jesús se convierte en nuestra ofrenda para tener esa comunión con Él. Por eso, queridos hermanos, aunque nosotros no podemos verlo con nuestros ojos, Él es aquel que está dentro de nosotros. Cuando nosotros a través de Él, de la Santa Cena, confesamos de que Jesús está dentro de nosotros y de que yo estoy delante de Él, y nosotros a confesar eso con nuestros labios, entonces esa sangre que está dentro de nosotros, Dios ve esto y Dios es quien ve esa sangre dentro de nosotros. Dios es quien ve esa sangre. Queridos hermanos, en el día de hoy, ustedes y yo al venir delante de Dios, traemos nuestros sacrificios, pero ¿dónde lo tenemos que traer? Tenemos que traerlo en el templo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo destruiré este templo en 3 días y lo volveré a hacer en 3 días. Pero ¿qué es lo que significa? Está hablando de su propia carne. Entonces nosotros que somos templo, ¿qué significa eso? Que nosotros hemos entrado en Él. Ustedes en mi interior. O sea, tenemos que tener sacrificio. Ustedes en mi interior. Para poder entrar al sacrificio, ¿qué es lo que necesitan? Ustedes en mi interior. Y cuando necesitan nuestras ofrendas, ¿qué significa? Yo en ustedes. Ustedes en mi interior y ustedes en mí. Cuando habla sobre las ofrendas. En el pasado, cuando estaba en la primaria, habían personas que aprendían rápido y había unos niños que se demoraban 6 meses para poder aprender el abecedario. Pero ¿por qué es eso? No es porque sean tontos, sino que ellos, la verdad, no ponían atención en lo que los que estaban haciendo. Por eso ellos no saben aprender. Por favor, escuchen bien. Por eso, nosotros al servir, ¿cómo podemos servir dentro del templo? Entonces, ¿cómo le podemos decir? Ustedes en mí. Ustedes en mí, solamente las personas que entran en Cristo han entrado en el templo. Pero entonces uno tiene que entregar esos sacrificios y esas ofrendas. Pero entonces, ¿cómo podemos entregar esto? Ustedes en mí. Por eso los cristianos ya entran en ese templo, ya entran en ese lugar santo y ya traen esos sacrificios, esa sangre, esos panes y pueden venir delante de Dios. Por eso así pueden entregar estos sacrificios delante de Dios. Entonces, cuando nosotros entregamos estos sacrificios delante de Dios, entonces nosotros tenemos que dárselo a Él. Pero entonces, los hombres no tienen ese poder para volver a ver a Dios personalmente. Pero ¿por qué es eso? Porque Dios solamente ve a Jesús. Solamente ve a Jesús. Si nosotros vemos a Noé es una de las personas que estuvo junto con Dios y pues verdaderamente tuvo ese encuentro con Dios. Pero entonces, y todos entraron dentro de esa barca y así fueron salvos. De la misma forma, todos aquellos que solamente están dentro de Jesús pueden tener esa salvación. ¿Por qué? Porque porque Dios no tiene ningún interés a los que están afuera. Si nosotros vemos en la barca de Noé, no habían todas las personas, muchas personas que habían sido salvas, sino solamente esas 8 personas que entraron en ese lugar. Pero entonces estoy seguro que afuera hubieran personas reyes o personas muy importantes. Pero entonces solamente cuando las personas al entrar en esa barca pudieron ser salvas. Y cuando el momento que llueve, entonces pues todas esas personas murieron. Pero Dios no tomó a estas personas como si fueran, pues como tuvo pesar por esas personas. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a los agricultores, de ellos no, pues desentienden esas ramas que no tienen ningún fruto, sino cada uno de ellos son cortadas rápidamente. ¿Qué fue lo que nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice Dios a nosotros? Yo soy la vid, vosotros el pámpano, y los que pertenecen a mí, yo en él, ellos tendrán muchos frutos, pero aquellos que no tienen el fruto serán cortados, serán secados, serán cortados y serán echados al fuego. Esto es lo que nos está diciendo a nosotros. O sea, serán echados al fuego. Por eso, lo que no tienen con relación con Dios serán echados al fuego. Por eso, esto es lo que nos está diciendo a nosotros. Es que si ustedes, cuando se alejan de mí, ustedes se secarán
y ustedes luego serán cortados, serán echados y ustedes serán echados al fuego. Por eso solamente cuando nosotros estamos dentro de Cristo y los que están afuera de Cristo no tienen ninguna relación con Dios, los que están afuera. Por eso la vida de fe que es el traer esa atención de Dios, y eso es algo que podemos hacer dentro de Cristo, dentro de Dios, es algo que no podemos hacer afuera de Él. Por eso solamente las personas que tuvieron interés en Dios, en el tiempo de Noé, solo eran 8 personas, y los que estaban afuera no tenían ningún interés en Dios, no tenían ningún interés en Él. Por eso así es como nosotros venimos delante de Dios. Pero entonces en ese lugar podemos encontrar el sumo sacerdote en el lugar santísimo, en el cual Él representa a todas las personas. El sumo sacerdote es algo que entra solamente una vez al año, en cambio de los sacerdotes que entran todos los días al lugar santo. Pero entonces el lugar santísimo como representa al cielo. Entonces en el lugar santísimo podemos encontrar el arca de pacto, en el cual, que significa que tiene que da gracia, y encima está el propiciatorio, en el cual están los ángeles, en el cual dice que Dios pues redime los pecados. Por eso, entonces en derramar la sangre sobre el propiciatorio, entonces todos ellos son perdonados, y es algo que es hecho como parábola, solamente hecho una vez al año. Por eso, como el sumo sacerdote o los sacerdotes en ese lugar como mueren una y otra vez, entonces así pues cambiaban constantemente. Pero Jesucristo, Él que como no muere por toda la eternidad, Él entrar al cielo, entonces Él se convierte en nuestro sumo sacerdote por toda la eternidad. Y entonces, cuando el sumo sacerdote, cuando entra en el lugar santo, podemos encontrar el velo, y el velo en que divide el lugar santo y el lugar santísimo. Pero entonces este velo fue cortado de arriba hacia abajo cuando Jesús murió en la cruz. Y así es como ahora eso no tiene pues no hay nada que lo bloquea. Por eso a través de Jesús, eso es lo que nosotros podemos hacer, tener esa comunión con Dios. Y esto es lo que el sumo sacerdote hace. Por eso, el único que puede entrar en Dios, ¿quién es? Es el sumo sacerdote que no tiene pecado, o sea, Jesús. Pero entonces, ¿qué es lo que hace en ese lugar? Él derrama la sangre. Y luego Él Él recibe la redención del pecado de todo el pueblo, de todas las personas, de todo el mundo, de todas las personas. Y esto es lo que hace el sumo sacerdote. Por eso, el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hace? Él quita esa pared que es el pecado que está entre medio de Dios y del hombre. Él es el reconciliador. Vamos a decir todos juntos, reconciliador. Él es el reconciliador. También en otro significado que lo dice es el mediador. El mediador. Y en otro significado que dice es abogador. Así es, el abogador es quien nos aboga delante de Dios, quien aboga de nosotros. Por eso el sumo sacerdote significa el que es reconciliador, el mediador, el abogador. Por eso, queridos hermanos, si ustedes y yo en el día de hoy sí pecamos, que nos dice en 1 Juan 2:1, que es lo que dice, que nosotros tenemos aquel que nos ahoga de nuestros pecados, quien es Jesucristo, el justo. Por eso Jesús viene delante del Padre y pide por el perdón de nuestros pecados. Si nosotros vemos en la policía, podemos ver que existe el fiscal, aquel que constantemente acusa al acusado, pero el abogado, ¿qué es lo que hace? Defiende al acusado y constantemente lo defiende para que desaparezca, para que su pecado desaparezca. De esta misma forma, cuando el hombre es pecador y viene delante de Dios, entonces nosotros, en el cual teníamos que recibir esos diferentes castigos, Él viene delante de Dios y se convierte en nuestro mediador. Él es aquel que se convierte en nuestro abogador. Y así es, pide delante del Padre. Entonces digamos, si nosotros pecamos, entonces, ¿qué es lo que es como decir? Padre, haz que este pecado sea puesto en mí y haz que a través de mi muerte ellos puedan reemplazar el castigo que ellos tenían que recibir. Así es lo que hacen. Él
Él es nuestro mediador y así podemos reconciliarnos con Dios. Esto es lo que Jesús hace. Pero entonces ahora el Espíritu Santo, ¿quién es? El quien aboga a Jesucristo delante del hombre. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace? Él cuando dice, ¿quién es Jesús? Jesús es nuestro abogado. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por eso, si nosotros queremos conocer a Dios, entonces tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y si queremos servir bien a Dios, entonces tenemos que depender del mérito de Cristo. Queridos hermanos, en el día de hoy, ustedes y yo, nosotros al venir delante de Dios, pero entonces el hecho de que nosotros pecamos delante de Él es porque nosotros pecamos delante de Dios. Así es porque como blasfemamos. Ustedes saben por qué el rey David es muy importante. Tenemos que conocer las características del rey. ¿Qué es lo que nos dice las características del rey? Entonces, en ese tiempo, en el pasado, cuando Israel estaba pidiendo a Dios a un rey, entonces Dios también le entregó a ellos esas características del rey. ¿Cuáles son las características del rey? Primero, ¿qué es? La verdad es que él no siente ninguna culpa. El rey no tiene ningún tipo de culpa, o sea, no tiene ningún tipo de pecado. Digamos, si ese rey le dice a una mujer que había visto que es muy linda, entonces le dice, ven, tú tienes que ser mi esposa, entonces tiene que obedecer. Entonces no tiene ningún pecado. ¿Qué fue lo que hice? Entonces yo también, entonces Israel dijo, yo deseo un rey. Entonces así será, yo te daré un rey, pero también tendrás que tener esas consecuencias. Primero, ¿qué es? Entonces él tomará a tus hijos y los tomará para poder ser en la milicia y así morirán de eso. Ustedes no pueden estar tristes o pues culpar al rey. ¿Por qué? Porque eso es lo que el rey puede hacer. O sea, no tiene ninguna relación. Esto es lo que el rey puede hacer. ¿Qué es lo segundo? Tú darás hijas y esas hijas serán tomadas por el rey y podrán tomarlas en el palacio y él hará lo que él quiera con ellas. Pero tú no puedes decir nada delante del rey porque esto es lo que el rey hace. Luego tercero, cuando tú tengas diferentes, pues tú tendrás muchos ganados y muchos granos, entonces yo tomaré todo esto y tú tomará todo esto y hará que tú pagues esas diferentes los impuestos que tienes que pagar. Pero tú no le puedes decir nada al rey porque el rey es el rey, él no siente ninguna culpa. Por eso, el rey es el quien no siente ninguna culpa, el que no siente ninguna culpa del pecado, de ese pecado. Él no siente nada del pecado. O sea, no siente ningún remordimiento por el pecado que hace. No importa si tiene 10 esposas o pues, si tiene más. Ese es el rey. Él puede hacer todo lo que él quiere. Sin embargo, algo diferente del rey David que era, que él en medio de todos los reyes en este mundo, él era el único quien supo el rey. Que supo acerca del pecado, que supo acerca del pecado. Él entendió acerca del pecado y por eso él es uno de los reyes que es algo muy importante. O sea, él, la verdad, como el rey no puede sentir ninguna culpa, pero él sintió esa culpa. Él conoció que él es la culpa. Y el rey David es quien conoció acerca de esto. ¿Qué fue lo que dijo? Yo soy pecador. Yo soy pecador. Yo tengo pecado y yo he cometido esos pecados. Y luego, ¿qué es lo segundo lo que le dice? Yo cuando estaba desde mi vientre de la madre era pecador. Y luego en tercero que dice, toda la humanidad, todo el hombre es pecador. O sea, eso es lo que nos dice en Salmo 51. O sea, está hablando sobre el pecado original y también está hablando de que es pecador desde su origen y que toda la humanidad es pecadora. Eso es lo que sabe. Por eso el rey David es muy importante y por eso el rey David es uno de los reyes que sobresalta entre todos los reyes. Por eso el hombre a través de ese pecado no puede tener esa comunión con Dios. No puede tener esa comunión con Dios.
En el pasado, hace varios años, había visto a una familia que tenía pues cáncer de 3 generaciones. El abuelo tenía cáncer de estómago y luego su hijo tenía cáncer de hígado y su nieto tenía cáncer de tuétano en la rodilla. Pero entonces a ellos tenían pues ese cáncer en toda la generación. Y pues parecía que solamente las mujeres eran las que tenían pues a la salud, pero todos los hombres tenían pues cáncer. Pero ellos, aunque pueden decir, ¿será que nosotros tenemos un pecado? Pero y aunque no tengan nada, pues no hayan pecado ética o morir moralmente, pero tienen que saber de que desde el momento, desde su origen, es pecador y que tiene que tener esa consolación con Dios. Por eso el hombre, ¿quién es? El humano es quien peca, el humano es quien peca. Esto es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que yo le dije a ellos, a esa familia. Queridos hermanos, ustedes tienen que consolarse con Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que Dios dijo? Yo cuando vea la sangre, yo pasaré de ti. Yo pasaré de ti. Ustedes en el día de hoy tienen que tener que consolarse con Dios, tienen que tener ese consuelo con Dios. Porque ¿qué fue lo que dice? Cuando esa rama sea secada, será cortada y echada será en el fuego. Y eso es por eso, es en el cual que es controlado por el diablo y luego por los espíritus endemoniados por el demonio. Y así perecerán. Por eso, aquellos que serán esa rama que es seca será cortada y echará al fuego. Por eso, ustedes no pueden hacer nada cuando ustedes se alejen de mí, como nos dice en Juan 15, de 5 a 6. Por eso, queridos hermanos, nosotros, el hecho de que no tenemos esa comunión, ahí entrará y seremos atacados por el diablo, por los demonios y los espíritus endemoniados, engañadores. Por eso. Cuando también, incluso en Noé, Dios no tuvo ningún interés en las otras personas, solamente en esas 8 personas. Por eso tenemos que tener esa reconciliación. Por eso Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote. Por eso el hombre tiene que venir delante de Dios, tiene que consolarse, tiene que pedir perdón delante de Dios. Pero la verdad es que el hombre no puede venir delante de Dios y quejarse delante de Él y venir y quejarse y pelearle, sino que el hombre tiene que venir delante de Dios y pedir perdón delante de Dios. Cuando la rama sale, se es cortada del árbol, el árbol no es que muere, sino la rama es la que muere. En el pasado, cuando vivía pues con mi padre y cuando estábamos en la cena, cuando aún digamos cuando no queríamos comer y pues y nos quejamos delante de él, nos decía como tienes que comer, pero luego cuando él terminaba no nos decía nada pues en ese tiempo, sino que como solamente comía en silencio y luego tomaba mi plato y también se lo comía. Pero entonces en el pasado, como éramos tan pobres que no había nada más de comer aparte de la comida, entonces uno pues tenía que comer de eso. ¿Por qué? Porque si no pues tenía que aguantar hambre. Pero por eso uno en ese tiempo tenía que comer y quejarse y pelearle y hacer berrinches delante del Padre. Porque en ese tiempo no había tanta comida. Por eso, queridos hermanos, nosotros no podemos venir delante de Dios y hacerles berrinche y quejarnos delante de Él, sino que tenemos que tener ese consuelo, reconciliarnos con Dios. Por ejemplo, entonces, si entre los hermanos, si un hermano pues se pelea con el padre, entonces viene el otro hermano y le dice, ay, tú, ¿por qué te quejas con tu papá? ¿Por qué peleas con tu papá? Ve y dile perdón a tu papá. Y entonces, el niño le dice, a su hermano, va a su papá, le dice, ay, perdón, padre, por pelearte, perdóname. Entonces dijo como, ay, pues espero que así, pues, y luego le dice, así sea. De esta misma forma, Jesucristo se convierte en nuestro mediador, se convierte en nuestro sumo sacerdote y Él es aquel que reconcilia nuestra relación con Dios y así es como Él se convierte en nuestro mediador. Aleluya. Por eso, queridos hermanos, nadie puede venir delante de Dios, no puede reconciliarse con Dios aparte de Cristo.
Digamos, otro ejemplo, digamos, si uno viene y tiene, digamos, si su negocio va bien y tiene diferente el dinero y recibe el dinero, entonces cuando dice como, ay, estoy feliz que tengo ese dinero, pero entonces, ¿qué ocurrirá si pues su familia les está haciendo diferentes dificultades? O sea, hay muchas dificultades en medio de esto, pero primero tienen que tener ese consuelo con Dios. Y si no tiene ese consuelo de Dios, no va a poder resolucionar nada de esto. Por- Aunque Dios nos dé a nosotros constantemente la oportunidad de tener ese consuelo con Dios, pero si nosotros no nos reconciliamos con Él, entonces no habrá ninguna oportunidad. Tenemos que reconciliarnos con Él para así recibir la bendición de Dios. Y Jesús es quien se convierte en nuestro mediador y Él en que entra en el lugar santísimo y Él tiene que reconciliarnos con Dios. Por eso, que es lo primero que podemos encontrar en el atrio, en el cual así pues tienen que matar y dar sacrificio a ovejas o a vacas. Y así Jesucristo al morir en el monte de Golgota, Él se convierte en nuestro sacrificio. Así podemos tener ese consuelo con Él, reconciliarnos con Él, con Dios. Y Él es nuestro sumo sacerdote en quien se convierte en nuestro mediador. Y queridos hermanos, nosotros dependamos del mérito de Cristo y espero y les bendigo en nombre de Jesús que podamos reconciliarnos con Dios. Oremos en este momento. Nosotros tomamos nuestras dos manos y confesemos, yo creo en la sangre de Cristo. Vamos a decir 10 veces y así luego oremos delante de Dios para que nosotros podamos tener reconciliarnos con Dios, para que Cristo se convierta en nuestro mediador y quien es nuestro sumo sacerdote y que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Vamos a orar todos juntos y vamos a decir 10 veces, yo creo en la sangre de Cristo. 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 Queridos hermanos, ustedes también tienen que salvar a sus hijos para que ustedes puedan tener esa bendición por toda generación de generación. Tienen que reconciliarse con Dios. Tienen que reconciliarse con Dios. Tienen que depender del mérito de Cristo. Vamos a orar todos juntos.